¿sí? Con toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo. Es ahí donde hemos sido bendecidos. La bendición que el Señor ha entregado a través de Jesús y su obra, la bendición que el Señor nos ha dado es mucho más gloriosa que lo que Dios le pudo haber prometido a Abraham y a su descendencia. ¿Sí? Es mucho más amplia, es trascendente, trasciende la eternidad. Esa bendición que hemos recibido en Cristo Jesús trascienden. Y es una bendición total, plena. Y esto es muy importante entenderlo, porque Pablo dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No hay nada más que añadir, nada más que añadir. Ahora la pregunta, comparándonos, ¿cierto?, aquí con los descendientes de Abraham, ¿el cristiano experimenta todas esas bendiciones? No siempre. Pero no es porque Dios no nos haya bendecido, Él ya nos bendijo con toda bendición, sino porque el creyente no se enfoca en experimentar la plenitud de aquellas bendiciones. ¿Ya? Dicho de una manera tal vez tan infantil lo que voy a decir, pero es como que si el Señor nos bendijera con, no sé, llevémoslo al tema terrenal, que creo que fue el ejemplo que di el lunes pasado, ¿no? 5.000 hectáreas y que nosotros solo ocupemos 1.000 hectáreas. El resto de la tierra va a estar ahí y si no se ocupa, no es por culpa de Dios o que Dios no nos haya dado las 5.000 hectáreas, sino que sencillamente nosotros, por tal vez nuestra condición, cualquiera sea la razón, solo hemos disfrutado 1.000 hectáreas. Así que hay un paralelo claro, ¿sí?, con respecto a esto, y por tan interesante ver cómo fue la promesa en este pacto con Abraham, porque aquí ya el Señor es mucho más específico con respecto a lo que Dios le daría. Y después de esto, ¿no? Que recuerden que también lo central del capítulo 15, la promesa de un hijo, ya mucho de una forma mucho más específica que las veces que antes ya había hablado con Abraham. Ahora el Señor le confirma a Abraham que la descendencia vendría a través de un hijo sanguíneo directo de él, ¿ya? Que no había otro camino a seguir para Dios más que darle una descendencia directamente a un hijo. Y Dios es muy específico, le dice, un hijo tuyo te va a heredar, ¿ya? Un hijo tuyo te va a heredar. Por lo tanto, ahora Abraham, creyendo esto, ¿ya? Creyendo esto, es que su fe le es contada por justicia ante el Señor. Con eso en perspectiva, leemos ahora capítulo 16 de Génesis. ¿Ya? Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿Sí? Aquí entendemos la conexión, ¿no? ¿La conexión cuál es? Que en el capítulo 15, el Señor le dijo, un hijo tuyo. ¿Sí? La descendencia va a venir a través de un hijo tuyo. Entonces, por eso parte el 16 diciendo, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿Ya? Había un problema. Dios le había prometido que le daría un hijo, pero su esposa no le daba hijos. ¿Ya? Y esta idea es clave. Vamos a seguir leyendo. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. El versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo.
Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Agar huyó de la presencia de Sarai. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo Agar, sierva de Sarai: ¿De dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo: Pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ya, muy bien, interesante capítulo. Eh, Antes de comenzar, fijémonos en los años, es importante. Cuando nació Ismael, Abraham tenía 86 años. Eh, Volviendo atrás, unos 9 meses, considerando un poquito más, tal vez de los 9 meses, ¿no? Descontando algunos meses que quedan ahí, un año anterior, 85 años, es a lo que se refiere el versículo 3. Volvemos a leer el versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. ¿Ya? 10 años menos, ¿cierto? Serían 75. Y 75 es la edad clarita en que se nos informa, ya, que fue cuando Abraham llega, ¿no?, a habitar a Canaán, ¿ya? Capítulo 12, versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Estos capítulos que hemos estado estudiando, hermanos, son todos cronológicos, ¿ya? Es historia cronológica, o sea, va en orden cronológico. Entonces, entre la primera promesa de Dios, la manifestación de Dios a Abraham, que fue ahí en Harán, ¿ya? Aunque hemos visto también que Dios lo llamó desde Ur, el primer llamado de Dios a Abraham fue en Ur de los Caldeos, ¿ya? Mesopotamia también conocida, eso lo menciona Esteban en Hechos capítulo 7, ¿ya? Salió de Ur de los Caldeos llamado por el Señor, ¿sí? Llega a Harán, que es una ciudad de unos pueblos al norte de Canaán, y de ahí, el capítulo 12, vemos que Dios vuelve a llamar a Abraham para que baje de Harán a Canaán, que es la tierra que Dios le iba a dar, ¿ya? Ahí es cuando comienza esta
este camino de fe, esta aventura de fe por parte de Abraham. La fe es algo vivo, la fe es algo que debe crecer. Nunca debemos creer que una fe o el nivel de fe que podamos tener hoy es suficiente. Nuestra fe siempre tiene que estar en movimiento y tiene que seguir creciendo. ¿Ya? Nuestra confianza en Dios, nuestras convicciones tienen que seguir profundizándose cada vez más. Así que 75 años, ahora tenemos a Abraham con 85 años, para los 86 que nace Ismael. ¿Ya? Entonces, al comenzar el capítulo 16, Abraham tenía 85 años. Y algunos meses seguramente, ¿no? Porque recuerden que los años se ven así en forma, redondeando la fecha, no con una fecha así exacta. Eso también lo vimos, ¿se recuerdan? En el capítulo 14, Dios le habla a Abraham y le dice que su descendencia estaría 400 años en tierra ajena y lo esclavizaría. Dios le habló lo que ocurriría en el futuro con la descendencia de Abraham, que nosotros conocemos la historia de Israel, cuando salen de Egipto. Pero la edad exacta, los años exactos fueron 430 años. ¿Se equivocó el Señor? ¿Sí le faltaron 30 años al Señor? No, eso lo vimos. Ya, la forma de decir fecha, de decir años, es una forma de redondear el número. ¿Ya? En redondeo, ¿cierto? Eran 400 años. De forma exacta, fueron 430. No hay ningún problema ya de contradicción, ¿sí? Porque esa es la forma de conteo ya en este tiempo. Así que ahora tenemos en el capítulo 16 al comenzar a Abraham con 85 años. Habían pasado 10 años. Y al finalizar la historia del capítulo 16, tenemos a Abraham con 86 años. ¿Sí? Eso es importante para que tengamos el tema de los números. ¿Por qué es interesante saber estos años? Porque, mis queridos hermanos, la primera vez que Dios le dijo que le daría, ¿sí? Que le daría una descendencia ya tremenda, ¿no? Que lo haría próspero con descendencia, fue a los 75. Pasaron 85 años y, y nada ocurría. Seguía sin hijo. Al punto que en el capítulo 15, Abraham es el que habla con Dios, ¿ya? Y le dice, no has hecho nada, Señor, tú me prometiste. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a heredar? ¿No? ¿Me va a heredar este siervo que tengo yo? ¿Ya? Eliezer, el Damaseno. Y ahí es donde Dios le dice, no, va a heredarte un hijo tuyo. 10 años, hermanos queridos. Importante saberlo, ¿no? Ahora está bien, en ese tiempo se medían los años diferentes a nosotros, por supuesto. Pero 10 años siguen siendo 10 años, hermanos. 10 años. Nosotros los cristianos tendemos a querer todo rápido, ¿no? Y le pedimos a Dios algo y cuando pasa un año, ay, 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 y no me gusta decir esto porque, pero tengo que decirlo porque es la idea de la palabra del Señor. O sea, me refiero a que no me gusta la idea porque me afecta a mí, ¿ya? Tantos años pidiéndote algo, ¿sí? Tantos años esperando esto, Señor. Ya, ya me estoy cansando de pedirte tanto esto. Ya, hace 2 años que te llevo pidiendo. ¿Ah? 2 años, pues no es nada en comparación a 10 años. Abraham seguía esperando después de 10 años que Dios le diera o le confirmara algo sobre su descendencia. Y Dios no lo hacía. Ahora, no podemos olvidarnos que Abraham, aunque la Biblia no es explícita, pareciera que nos dejara esa evidencia sutil. ¿Cuál evidencia sutil? Esa de que Dios llamó a Abraham y el llamado de Dios, ¿se recuerdan? Tenía dos partes. El llamado a Abraham era, sal de tu tierra. Y la segunda parte, y de tu parentela. Abraham al salir de Ur cumplió solo la primera parte. La segunda no la cumplió, porque salió con papá y salió con sobrino. Llegaron a Harán y en Harán se establecieron. Y ahí muere el papá de Abraham y Dios vuelve a llamar a Abraham y le dice, sale aquí, vete a Canaán, ¿sí? Y Abraham sale de ahí, pero sale con su sobrino. Aún no ha cumplido la segunda parte del llamado de Dios. Sal de tu tierra,
y de tu parentela. Y recién en el capítulo 14, perdón, en el capítulo 13, ya vemos que Lot se separa de Abraham. Ahora, es Abraham el que tiene la iniciativa. A Abraham le dice a Lot, mira, nuestros pastores están peleando por la tierra, por los pastos, separémonos. Y recién cuando Abraham decide romper el nexo con su sobrino, por primera vez Abraham está cumpliendo plenamente con el llamado de Dios. Ha salido de su tierra y ha roto relación con su parentela, ha salido de su parentela. Y es ahí justo que cuando Lot se separa de Abraham, ya el capítulo 13 es muy claro, ya capítulo 13, versículo 14, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, Abraham, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda esta tierra te la daré. Es llamativo, ¿no? A eso me refiero con que el Señor deja estas pruebas sutiles encimita para que nosotros vayamos a la conclusión de que eh, lamentablemente Dios tampoco podía cumplir completamente su promesa mientras que Abraham no diera el siguiente paso. ¿Ya? Porque un pacto es de dos. ¿Sí? O sea, aquí hay un pacto entre Dios y Abraham. Había un pacto entre Dios e Israel. Hay un pacto entre Dios y nosotros. Un nuevo pacto por medio de Jesucristo. ¿Ya? Ahora, todo pacto tiene condiciones. Y la condición del pacto de Dios con Israel, ¿cuál era? Yo te bendeciré si tú me obedeces. Te entregaré la tierra, pero si tú me obedeces, permanecerás en ella. Si no me obedeces, te rebelas, yo te sacaré y te quitaré la tierra que te di. Eso está clarísimo, clarísimo en la historia de Israel, en la escritura. ¿Ya? Entonces, era un pacto, por lo tanto, habían condiciones. ¿Ya? ¿Se recuerdan de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia? Deuteronomio especialmente, Deuteronomio 28-29, ¿ya? Pero también en otras porciones. Bueno, el pacto con Abraham también tenía dos partes, ¿no? Y aunque vuelvo a decir, no está explícito, sí que uno pueda decir lo que yo estoy diciendo, el Señor nos ha dejado esta evidencia sutil arribita. Ah, cuando recién Abraham se separa de Lot, recién, solo recién, el Señor le manifiesta más plenamente la promesa que le había hecho, ¿no? Mira, aquí y allá, hasta donde lleguen tus ojos te voy a dar, desde el desde el río de Egipto, ¿cierto? Desde el Nilo hasta el Éufrates, el gran río. ¡Wow! Mira los cielos y mira, intenta contar las estrellas del cielo. Si las puedes contar, van a poder contar tu descendencia. Y usted y yo sabemos que es imposible contar las estrellas, ¿ya? Pero todo eso después que Lot, ¿sí?, se aleja de Abraham, o más bien dicho, Abraham decide cortar ese vínculo con su parentela. El 14 vemos que claramente que Abraham seguía muy, muy obediente a eso porque después que salva a Lot, le pudo haber dicho, ¿no? Le pudo haber bajado el cariñito y haberle dicho, mira, nos separamos y mira lo que te pasó, ¿no? Pero no, no hacen, siguen separados. La voluntad de Dios ya se estaba realizando. Y ahora entramos al capítulo 15 en que Abraham dice, bueno, Señor, ¿qué pasa? Y Dios le confirma, un hijo tuyo será. 10 años han pasado, 10 años. Y aquí entramos a un capítulo de la vida de Abraham bastante especial. ¿Qué nos ha dicho de este capítulo, no? ¿Qué nos ha dicho de Abraham? Cuando estamos en reunión de varones, pelamos a Abraham de lo lindo, ¿no? Cuando hay tiempos matrimoniales, también. Se salta de la eterna discusión entre Adán y Eva, cuál fue el culpable, ¿sí? A Sarai y Abraham, ¿no? ¿Cuál fue de los dos culpables? Y ahí seguimos peleándonos entre géneros, ¿cierto? Entre hombres y mujeres, cosa que no debería ocurrir, pero ocurre por nuestra naturaleza, que están tendientes a discutir y a echarnos la culpa unos a otros, porque es la herencia que Dan nos heredó, ¿no? Eso de echarle la culpa a otros. Pero la palabra de Dios no quiere que tengamos esta actitud, así que esta noche no la vamos a tener,
¿ya? Pero sí hay una evidencia clara, y la evidencia clara es que nosotros tenemos que interpretar cada historia y el contexto histórico en que ocurren, recordando siempre que es una cultura diferente a la nuestra. Y eso no necesito ir a un instituto teológico para entenderlo, ¿cierto? Se entiende al solo entender que esto ocurrió ya siglos antes que Jesús viniera, ¿sí? Por lo tanto, más siglos atrás de cuando nosotros nacimos o en nuestro tiempo. Es una cultura absolutamente diferente. Es una cultura más encima, que es muy antigua en comparación a nosotros, y que se suma a que es una cultura de Oriente. Y hoy en día, en nuestro tiempo, las dos culturas predominantes son justamente la cultura oriental y la cultura occidental. Y eso está súper marcado, hermanos. Súper marcado. La cultura oriental, en muchos países todavía siguen algunas costumbres culturales de milenios atrás. En China, en India, ya, en Egipto. En cambio, la cultura occidental, que abarca más que nada a Europa y América, somos una cultura muy nueva. Una cultura que viene, ¿sí? Y que ha heredado la cultura judeo-cristiana, o sea, de los israelitas en combinación con los cristianos, ¿ya? O sea, por así decirlo, y mucho más marcadamente, es una cultura influenciada poderosamente, culturalmente estoy hablando, culturalmente, por el cristianismo, ¿ya? El cristianismo en general, porque si fuera una cultura afectada o influenciada por el cristianismo bíblico, sería otra historia la que estaríamos viendo, ¿no? Sería otra historia, pero estamos hablando del cristianismo en forma general como religión. Muchas de nuestras leyes vienen de la idea del cristianismo, de cómo se ve el mundo, ¿no? El tema de los derechos humanos, ¿dónde? ¿Dónde está la base? No está en Oriente, está en Occidente. ¿Dónde está el desarrollo de la mujer en más libertad? Eso no está en Oriente, está en Occidente. Estamos claros en esto, ¿no? Entonces, más encima que esta historia de Abraham se remonta tantos siglos atrás, se suma el hecho de que es una cultura oriental y no occidental. Y el problema más grave que podríamos tener para entender esto, para confrontar esto, es creer, ¿cierto?, que podemos ver esta historia bajo, con los lentecitos de nuestra cultura de hoy. Y generalmente cuando se hace eso, caemos en los errores, ¿no? Mire el Abraham, mire el viejito verde, ¿no? Feliz estaba cuando la mujer le ofreció una chiquilla joven, egipcia, y entendemos que las egipcias eran mujeres hermosas. Abraham no lo dudó mucho. Vuelvo a decir, eso es lo que hablábamos cuando estábamos los varones en reuniones de varones y hacemos estudios bíblicos, ¿ya? Para que sepan las hermanas de qué hablamos. Eh, claro, el viejito verde, mírenlo, Pero no, es diferente. En ese tiempo era diferente la cosa. Si la historia se repitiera hoy día, con todo, absolutamente con todo derecho tendríamos a decir, ah, el viejito verde, ¿no? Claro, obviamente, la Sarai ya estaba echada en años, nada mejor que una mujer joven, ¿ya? Pero no, no es así. Eso era parte de la cultura. Las concubinas y el concubinato era parte, ¿ya?, de la realidad humana en esos tiempos. ¿Sí? ¿Qué marcó la diferencia? El cristianismo. Eso marcó la diferencia cultural. Porque hoy día en Occidente no se admite concubina. En general estoy hablando, ¿no? Pero sí en algunos lugares como los países árabes, por ejemplo. ¿Ya? De hecho, en los países árabes puedes tener más de una mujer, más de una esposa, no necesariamente una concubina. ¿Ya? En la cultura occidental no. Está prohibido. Las leyes nuestras abogan por un matrimonio de un hombre y una mujer. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí, obviamente. ¿Ya? Y aquí no se le llama concubina hoy día a la mujer, se le puede llamar amante, como quiera llamársele. Pero es algo ilícito, ¿no? No está favorecido por la ley, está en contra de la ley. ¿Ya? Pero esto sí se favorece el tema de una segunda mujer, ¿ya?, de una tercera mujer,
en los países orientales, no en todos, no en todos, pero sí en la mayoría. ¿Se dan cuenta? Porque la cultura en Oriente se ha mantenido a través de los tiempos más, ¿cierto? O sea, en comparación con la occidental, que fue perdiendo estos nexos. En Grecia, en el tiempo bíblico, el hombre, el griego, ya especialmente en Atenas, los griegos tenían una esposa. Su esposa era para tener hijos de descendencia. Para eso era. Luego, tenían una concubina, podían tener una concubina, aparte de la esposa. Aparte de eso, tenían permiso para visitar prostíbulos. Y más encima, algunos, que tenían más dineros, podían tener un amante varón, joven, jovencito. ¿Sí? Por eso había bronca entre los atenienses y, entre otras cosas, y los espartanos, ¿no? Porque los de Esparta, que también eran griegos, no, no tenían estas costumbres medias, ya, no medias, totalmente ya pervertidas que tenían los atenienses, ya. Así que imagínense, tres mujeres. La primera era para tener hijos, la concubina era para tener, cierto, no un desliz, pero tener algo serio aparte de la mujer. Y el visitar a una mujer, un prostíbulo, era para tener, como dicen hoy día los chilenos, para tirar una canita al aire. Pero aparte de eso, algunos tenían un amante hombre, imagínense. Así era la cultura griega. ¿Qué cambió eso? El cristianismo. Eso lo cambió el cristianismo. El cristianismo transformó la cultura, la transformó, al punto de que hoy en día nosotros sabemos que eso ya no es permitido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos adquirido ya nuestras costumbres basándonos en la palabra de Dios. Y el propósito de Dios, ¿cuál fue al principio? El hombre se unirá a su mujer, singular. Clarito como el agua, clarito como el agua. El hombre se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Y el primer caso de bigamia, de tener dos esposas, la escritura nos la da, ¿sí? Basándose en un descendiente de Caín, ¿sí? Lamec, el cainita, ¿ya? Que también hay un Lamec que es el setita, ¿no? Descendiente de Set. Alcanza nombre solamente, no son los mismos personajes. Eso lo vimos al principio de nuestro estudio en Génesis. Bien, entonces esto muestra, queridos hermanos, queridas hermanas, cómo la palabra de Dios ha venido interviniendo en la cultura, ya, al punto de que hoy en día no se permite, no se permite la bigamia en la mayoría de los países occidentales, en la mayoría, sino en todos. ¿Ya? Entonces, bajo nuestra perspectiva, lo que hizo Abraham era pecaminoso, fue muy malo, ¿ya? Pero en su cultura no era malo. Él podía tener acceso a una concubina y Agar se transforma, en cierto modo, en su concubina, aunque la Biblia nos deja claro que después aparentemente no siguió teniendo, ¿cierto?, una relación de concubinato con ella, ¿ya? Pero vamos al punto. No hay por qué culpar a Abraham, como decían delante, de un pervertido, de un viejo pervertido, no. Eh, es algo que se podía dar. De hecho, lo que Sarai dice, ya, recuerden que estamos en el capítulo 16. En el capítulo 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mí, sierva. ¿Ya? Quizá tendré hijos de ella. Eso era una forma culturalmente aceptable. Cuando una mujer era estéril, ¿sí? Le pasaba a su sierva y el esposo, ¿sí? Tenía relaciones con ella y tenían un hijo, y ese hijo se consideraba hijo no de la sierva, sino hijo de la señora. Por eso es que Sarai le dice, ya tendré hijos de ella, ¿sí? Tendré hijos de ella. Así que es algo cultural, queridos hermanos. Bueno, como sé que realmente hay personas que luego estudian o escuchan nuestro estudio, voy a hacer esta acotación, porque creo que los que estamos presentes, los varones, no necesitamos esta explicación, pero la vamos a hacer igual. ¿Ya? Muy bien. El hecho que digamos que lo que hizo Abraham no fue, por así decirlo, pecaminoso, la acción de tomar a Agar como, ¿cierto?, una mujer para tener hijos de ella, y que
no defendamos, sino que veamos la evidencia cultural y lo que está escrito aquí, que no fue pecaminoso la acción ni de Sarai ni de Abraham culturalmente, no significa que eso los cristianos de hoy día podamos verlo, ¿cierto? Como, entonces, si lo hizo Abraham, el padre de la fe, nosotros también podemos hacerlo. No, eso no tiene ninguna opción en el cristianismo, en hijos de Dios en el día de hoy. ¿Ya? Porque está claro, vuelvo a decir, a nosotros nos comanda, nos manda, nos rige la palabra de Dios. Y el propósito del principio del Señor fue claro, un hombre, una mujer. Matrimonio para toda la vida, que hayan excepciones tristemente por el pecado del ser humano, eso es inevitable, pero la idea de Dios es ese, ¿ya? Cada uno tiene experiencias diferentes, ¿no? Tenemos experiencias diferentes, pero lo más importante es entender de que la idea de Dios siempre fue un hombre y una mujer, no un hombre y varias mujeres, ni dos, ni tres, ¿ya? Para nada, un hombre y una mujer, ¿ya? Lo vemos también claramente que se le exige a los ancianos de las iglesias, a los obispos de las iglesias, a los que gobiernan las iglesias, se les impone que sean maridos de una sola mujer. No puede haber un líder cristiano que tenga dos esposas o dos mujeres. No existe eso. Ahora, se supone que todo lo que nosotros hacemos para Dios es porque nace en nosotros. Con eso honramos a Dios. No por exigencia, ¿ya? Dios nos muestra su voluntad y nosotros deberíamos reaccionar con obediencia ante Él. Por lo tanto, reaccionamos con obediencia ante la claridad de que no puedo tener más de una esposa. Sin embargo, más allá de sencillamente la reacción en obediencia al Señor, a los ancianos se les manda. ¿Entendemos la idea? Hay una orden para ellos. Si alguien va a ser obispo, dice Pablo, buena cosa desea, ¿no? Buena cosa es esa, pero tiene que ser marido de una sola mujer. Es una obligación impuesta a ellos. ¿Ya? Ahora, para los otros hijos de Dios, ¿no es una obligación? No, no es que no sea una obligación, es la voluntad de Dios que también sea así para todo hijo de Dios, ¿ya? Pero en el caso de un líder de iglesia, con mayor razón, esa es la idea. Por eso se les impone a los líderes de que no pueden ceder absolutamente en esto. Pero también está, ¿cierto?, la clara alusión del apóstol Pablo, por ejemplo, cuando habla sobre el matrimonio, ¿no? Ya, maridos, amad a vuestras mujeres, y se basa en qué? Justamente en Génesis capítulo 2, donde dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ya, a su mujer. Siempre está la idea en el Nuevo Testamento de un hombre, una mujer, ¿ya? Así que no hay permiso, si alguien llegara a escuchar este estudio, el hecho de excusar a Abraham, no significa que estemos dando libre carrera a cualquier intento de hacer algo como lo que hizo Abraham. ¿Ya? Después de esto, entramos a otros detalles que eran los dos puntos que quería compartir antes de entrar ya más profundamente. Uno era el tema de los años pasados, los años que habían pasado, y segundo, el tema cultural de que Sarai le entregara a la sierva a Abraham. ¿Ya? Bien, dicho esto, de lo cultural, entramos ahora en un tema que está por sobre la cultura. ¿Ya? Porque ustedes saben, nosotros también como chilenos tenemos una cultura donde vivimos. Nuestros hermanos extranjeros también vienen a vivir una cultura que la verdad que se parece mucho porque la mayoría son de habla hispana y tenemos culturas parecidas. La cultura occidental es la que predomina. Pero el Evangelio está por sobre la cultura, por sobre las culturas. ¿Ya? La voluntad de Dios está por sobre las culturas. Yo no puedo excusarme en mi cultura para hacer cosas que en la Escritura me son actos pecaminosos reconocidos como claramente como pecado. Yo no puedo dejarme guiar por aquello, porque como dijo Pedro y Juan, juzguen si es justo delante de Dios, obedecerles a ustedes antes que a Dios. Y la respuesta es obvia, no. Dios está por sobre cualquier ley humana,
Dios está por sobre cualquier disposición humana, aún de las autoridades, siempre y cuando sea algo explícito, ¿sí? Algo explícito, queridos hermanos, ¿ya? No una cuestión ideológica que se me pasó por la mente y dije, no, no, el Señor me está diciendo que yo haga esto y no me importa lo que venga la policía, que venga el este, pero si yo sé que eso no es elemental, ni básico, ni explícito en la Escritura, yo no tengo una excusa para eso, ¿ya? No tengo una excusa para eso. Por ejemplo, decir, bueno, yo tengo que predicar la palabra del Señor, así que tengo tiempo nomás a la 1 de la mañana. Así que a la 1 de la mañana voy a sacar mi parlante y me voy a poner a predicar. Sé que estoy siendo un poco extremo, hermano, pero para que entendamos la idea, ¿no? Y obviamente va a llegar la policía, me van a molestar, hasta si me opongo me llevan preso. Yo no voy a estar diciendo preso, diciendo, "Ah, estoy preso por causa del Señor". No, ni puedo excusarme en que no, yo estaba predicando la palabra de Dios y tengo que obedecer a Dios antes que ustedes y la única hora que tengo para predicar es a la 1 de la mañana, así que lo voy a seguir haciendo. No, no. Entendemos lo absurdo de la situación, ¿no? Pero hay gente que usa el mismo parámetro para algunas cosas. ¿Ya? Me voy a meter las patitas al agua, ¿ya? Me imagino que muchos de ustedes escucharon, ¿cierto? Que salió el tema de una iglesia tal, ¿no? Ni sé cuál es, ya, ni me recuerdo en qué ciudad está, pero la multaron, ¿no? Por ruidos demasiado altos. Claro, tal vez en la misma iglesia dirá, nos están persiguiendo, pero ¿será realmente persecución o será porque somos demasiado intransigentes con algunas cosas? ¿Ya? Voy a decirlo directamente. No hay ninguna base bíblica para que yo crea que Dios recibe más honra y más gloria y más adoración porque me toma bulla. Eso sí que lo tenemos claro. Los que hemos estado desde el principio, de hace 3 años en nuestro estudio, tienen claro qué es la verdadera adoración. Hemos entendido claramente lo que es la verdadera adoración. Y no tiene que ver ni con música, ni tiene que ver con que gritemos más, ni con que sean más altos los deseos. No, eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con la verdadera adoración. ¿Ya? Pero ocurren cosas como esas, ¿entienden? Entonces, cuidado con eso. Vuelvo al punto. ¿Por qué hablo de lo que el Evangelio y la realidad del reino está por sobre la cultura? Porque a Abraham no se le puede, ¿sí?, criticar el hecho de que haya aceptado la idea de su esposa. ¿Ya? Eso es lo otro que sale en las reuniones de varones. Mandoneado, ¿no? Sarai le dijo algo y él, amén, mi cielo, sí, mi cielo, como usted diga, mi cielo, y ¿ya? Entonces, o se le puede acusar de que eran viejito verde según nuestra cultura, o también un mandoneado. No, ninguna de las dos cosas. Pero sí hay algo que tiene que ver con una realidad más profunda o más alta. Sarai se desespera. Sarai entra en pánico. Sarai entra en duda. ¿Ya? Hasta este momento, Dios no ha hablado con Sarai. Dios solo ha hablado con Abraham. Y Abraham lo más probable es que él le haya dicho a Sarai lo que Dios le hablaba. ¿Ya? Recién Dios va a hablar con Sarai en capítulos más adelante, ¿ya? En el capítulo 17. El próximo lunes, si termino el capítulo 16 hoy. Eh, Hasta ahora no. Pero Sarai, de oídos de Abraham, sabe que Dios le había prometido descendencia. Y la noticia más fresquita de Abraham, sacada del capítulo 15, ¿sí?, es que va a ser un hijo suyo. Entonces Sarai entiende esto como que Dios tiene que darle un hijo para que tenga un descendiente. Pero resulta que Sarai ve que no pasa nada con ella. Ella no puede dar a luz. La esterilidad de Sara, ¿sí?, viene confirmada desde el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 30 dice, pero Sarai era estéril y no tenía hijo. Entonces, claramente, el problema estaba en Sarai. Porque ustedes saben que cuando una pareja no tiene hijos, ya, los dos se miran, ¿no? Y la pregunta es, ¿serás tú el problema o seré yo el problema? Y hoy día tenemos la capacidad científica, tecnológica, de saber cuál de los dos tiene problema. Sabemos eso, ¿no? Pero en ese tiempo no había forma.
Pero sí tenían, me refiero a la forma científica como la de hoy, pero sí habían otras formas, ¿ya? Culturales para saber eso. Y entendemos que sí se supo que era Sarai la estéril, por lo menos en la Escritura, capítulo 11, versículo 30, se nos dice, desde el principio de la historia de Sarai, aquí en la Biblia, de que ella era estéril. Y ahora, Sarai une cabos, ¿no? Dice, bueno, tu Dios te ha dicho que vas a tener un hijo. Ya, primero, tu Dios te dijo que saliéramos de Ur, que saliéramos de Arán, porque Dios va a hacer una gran descendencia de ti. Después te vuelve a decir lo mismo, después que te separaste de Lot. Y ahora hace poquito te dice que no va a ser nada más ni nada menos que un hijo, un descendiente sanguíneo tuyo, el que va, ¿cierto? Va a heredarte y de quién va a venir toda esa promesa. Y Sarai une todas estas cosas y le dice, pero, Fran, soy estéril, ¿ya? Y es algo muy común lo que dijo Sarai. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Capítulo 16, versículo 2. Obviamente, para nosotros esto significaría que Sarai está enojada con Dios, culpa a Dios de su esterilidad. Aquí hay otra cosa, hermanos, que era normal en ese tiempo, ¿sí? ¿Y qué era normal? Se creía que la esterilidad era un castigo de Dios. Por alguna forma, no sabemos si Sarai relacionaba ideas en su vida, pero por alguna forma Sarai sabía que era Dios el que la había hecho estéril. Si sabía alguna razón, si ella se sentía culpable por algo, no lo sabemos. Solo sabemos que ella dice lo que toda mujer estéril decía: Jehová me ha hecho estéril. Y eso era un estigma, un triste estigma sobre la mujer, ¿ya? ¿Se recuerdan la alegría de Elizabeth, ¿no? Del gozo de Elizabeth, ¿ya? La esposa de Zacarías, la mamá de Juan el Bautista, en la misma situación que Sarai, en la misma, los dos viejitos, ¿ya? Y Elizabeth cuando sabe que está encinta, wow, qué maravilla, le cambió la vida. El Señor ha quitado, ¿cierto? Ese estigma de mí. Y hoy me regocijo en el Señor. Claro, ella ya, lo más probable es que ya habían perdido toda esperanza de que Dios les iba a dar un hijo. Dios aparentemente no le había prometido a Zacarías algo como se lo había prometido a Abraham. Por lo tanto, Elizabeth tenía muchas más razones para sencillamente haber perdido la esperanza. Pero es así como el Señor alegra a los suyos. Y le alegró la vida a Elizabeth. Y Elizabeth sí tiene un hijo. ¿Ya? Entonces, imagínense Sarai en este tiempo. Muy complicada. Tenía un esposo que la amaba, tenía una situación económica muy estable que cualquier mujer hubiera tenido. De hecho, tenía hasta siervas que le servían. ¿Ya? Era hermosa de apariencia, pero era estéril. Y ella dice, Jehová me ha hecho estéril, porque era la forma en que la gente decía, Dios es el soberano, y bueno, él decidió que yo fuera estéril. Habían algunas que llegaban a conclusiones, tal vez por esto me hizo estéril, otras que seguramente decían, no tengo idea en qué pecado y por qué Dios me ha hecho estéril. Pero aquí tenemos a Sara viendo su esterilidad y le dice a Abraham, recuerda que Jehová me ha hecho estéril. Entonces, tengo una idea. Hagamos algo que se hace en este tiempo. Te paso mi sierva, ¿cierto? Te llegas a ella y de un hijo que salga de ahí, yo lo adopto como mi hijo, ¿ya? Esa era la idea primera, ¿ya? Por supuesto que la lectura nos deja un sabor, ¿no? Como de pena, de en Sarai, ya una sensación así como de resignación, resignación. No tenemos ni idea, ni tenemos permiso para pasarnos rollo. ¿Qué es lo que pensaba Sarai? ¿Qué es lo que sentía Sarai de fondo? No tenemos, no sabemos, porque el Espíritu Santo no nos reveló eso, solo nos revela esto. Así que nace esta idea de Sarai porque es Sarai la que piensa esto. Abraham lo pudo haber hecho. Abraham pudo haber dicho, ¿sabes qué, Sarai? Voy a tomar una concubina y vamos a tener descendencia, ¿sí o no? Ejemplos tenemos. Su hijo Isaac, no, ese fue hombre fiel. Ya no nos da la escritura ninguna mención de que tuvo más mujer que Rebeca. ¿Ya? Ese es el hombre que toda mujer desea. ¿Ya? Pero Jacob, sí, el nieto de Sarai, el nieto de... No, él tuvo más encima de
dos esposas, hermanas más encima, y tuvo concubinas a las siervas de ellas, o sea, 4 mujeres, ¿ya? Así que era absolutamente normal, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de Lea, sigo con el ejemplo de Jacob. En el caso de Lea, Lea le había dado hijos. No era estéril, le dio 2 hermosos hijos, los mayores a Jacob. Pero después dijo, para que mi esposo ya me mire, le voy a entregar mi sierva. ¿Sí? Y Jacob se llegó a su sierva, ¿no? Y tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque Lea dijo, van a ser hijos, ya, que yo le doy a Jacob por medio de mi sierva. Esa es la idea, ¿entendemos? Entonces era cultural, era normal. Entonces, pero no es a Jacob, ya, perdón, no es a Abraham, vuelvo a Abraham, no es a Abraham que se le ocurre esta idea, es a Sarai. ¿Sí? Sarai. Así que Sarai le dice a Abraham, haz esto. ¿Ya? La sierva era una mujer egipcia. Lo más probable es que haya sido mucho más joven que Sarai, mucho más joven. ¿Ya? Las siervas tenían acceso a tener matrimonio, ¿sí? Se podían casar entre esclavos, ¿ya? Y podían tener descendencia. Entonces Agar lo más probable es que haya sido muy joven, ¿sí? No tenía esposo, obviamente, ¿ya? Ni tampoco tenía hijos. Así que, ¿qué es lo que hace Sarai? Se la entrega a Abraham y Abraham obviamente dice que sí, y se llega a Agar y Agar concibe. Aquí quedó clarito, ¿no? La confirmación de que el problema justamente era Sarai. Me refiero al problema de poder concebir, ¿no? Que no era Abraham, era Sarai. Ya, porque inmediatamente Agar queda embarazada. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre algo poco común. ¿Qué es lo poco común? Que la sierva que concebía tenía que entregar el hijo a su señora, ¿sí? Y la mujer, como era sierva, seguía sujeta a su señora. Pero aparentemente Agar tenía una bien buena autoestima, ¿ya? Que vio una oportunidad tal vez para entrar más en la familia con una Abraham, no sabemos. Lo único que sabemos que Agar, al ver que concibió y que ahora su hijo está creciendo ahí en su vientre y es el hijo de su señor, Agar comienza a despreciar o a mirar en menos a su señora. Eso es lo que nos dice la escritura, ¿ya? El versículo 4, seguimos en el capítulo 16. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Esta no era una buena actitud de Agar, para nada. Cualquier señora, me refiero a la que era dueña de una sierva, la pudo haber castigado, ¿ya? Pero Sarai no lo hace directamente. ¿Qué es lo que hace Sarai? Le reclama a, a Abraham, ¿ya? Entonces Sarai le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Aquí sí que vamos a entrar al problema matrimonial, hermano, ¿ya? Mi estudio no es para matrimonio, pero aquí tenía un problema, ¿sí? Sarai culpa a Abraham. Pero tenemos que entender, y esto es muy importante, hermanos, tenemos que entender a las personas, ¿ya? Porque generalmente cuando leemos esto, claro, le damos nomás, ah, el Abraham, viejo verde, ¿no? Y Sarai ahora, la mujer, ¿cómo le echa la culpa al pobre hombre? Sí, y por eso a las mujeres no hay que entenderla, hay que uno quererla y todas las cosas que salen por ahí entre medio. Que una hermana por ahí me asombró que dijo que el Señor, ese dicho se aplicaba al Señor. Como el Señor es incomparable, si no tenemos cómo entenderlo completamente, al Señor no hay que entenderlo, hay que quererlo. Lo encontré muy simpático. Una hermana en cierta iglesia, en cierto lugar, lo dijo, uy, que me río. Hasta ahora me acuerdo y me río. Bueno, pero podemos tomar ese dicho, ¿no? Y decir esto. Miren, Sarai es la que le ofrece todo este tema. Es el plan de Sarai y ahora Sarai le está echando la culpa a Abraham. Ven, aquí está el problema. No, aquí hay que ser claros, hermanos. Nosotros tenemos que siempre estar pendientes de que la escritura, ¿ya? Son personas las que están ahí. Son seres humanos. ¿Ya? No son historias, no son cuentos. Aquí no está la Caperucita. No. ¿Ya? Aquí está una mujer, ¿sí? Una mujer que era estéril,
una mujer que tenía sobre sí el estigma de la esterilidad, el estigma de que Dios, su Dios, la había maldecido con no tener hijos, que Dios estaba en contra de ella. ¿Entienden lo que significa esto, hermano? El peso. Y ahora es una mujer que a todo esto se le suma el hecho de que se le ocurre la genial idea, ¿ya? Que era culturalmente aprobado, de que por tener hijos por medio de su sierva, pero cuando su sierva concibe, la sierva en vez de sujetarse como cualquier sierva normal, la sierva, como decimos en el norte de Chile, se alza, ¿sí? Se alza, se alzó ya, se alzó Agar. Se siente más grande, más importante que su señora, porque lleva en su vientre, obviamente, hasta ese momento, Agar entendía una cosa: este es el heredero de mi señor, es su hijo. Mi señora no le va a poder dar hijo, siempre ha sido estéril. Quedó comprobado, hoy día quedó comprobado que mi señor, es cierto, el que está bendecido, ¿ya? Y quedó comprobado que mi señora, la que está maldecida. Así que es obvio. Y bajo este panorama, a Sarai se le añade otro dolor más. Lo que Sarai pensaba que podía ser una bendición, se le transformó también en una maldición. Entonces, tenemos que ver a una mujer muy golpeada, hermanos. Cuidado cuando nos apuramos a criticar a personajes bíblicos, ¿ya? Porque eran personas, ¿sí? Personas. Y tenemos que verlo desde este punto de vista, porque eso también nos ayuda, hermanos, a comprender la situación en que estaba Sarai, ¿ya? Así que Sarai, herida, una mujer herida, ser humano herido, ¿ya? Va a hablar con su esposo en la particular situación que hay entre esposo y esposo. Y obviamente una mujer herida, como también un hombre herido, ¿sí? Cuando estamos heridos, hablamos del dolor. Sarai estaba hablando del dolor. Entonces, tiene que desquitarse con alguien y agarrar a su esposo y le dice: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre yo y ella. No, no dice eso. Le dice a Abraham: juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Sí? Todo el peso sobre Abraham. ¿Ya? Fíjense, Sarai no atenta contra su sierva, ¿no? Va a desahogarse con Abraham. Y el versículo 6: y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. En otras palabras, ¿qué me dices a mí? Tú eres su señora. Y así como de pasadita, refilón, no, no fue mi idea, fue tuya, ¿ya? Entonces, tristemente, le dice: aquí está, haz lo que tú estimes conveniente con ella. Y como Sarai la afligía, ¿se dan cuenta la reacción? ¿Qué comienza a hacer Sarai? Comienza a desquitarse. Ahora, ¿sí? A vengarse de Agar, que la estaba menospreciando, y ahora, producto después de haber hablado con Abraham, porque también Abraham tal vez tenía miedo de que Abraham, si empezaba a afligir a Agar, Abraham protegiera a Agar, ¿cierto? Entonces, quería sacarse ese peso encima a Sarai, y ahora que Abraham le dice: yo no me voy a meter, haz tú lo que quieras con ella, entonces ahora Sarai ya comienza a actuar y comienza a afligir a Agar. Se le vuelve, ¿cierto? Se le ha vuelto el panorama a Agar, después que la menospreciaba, ahora está siendo afligida. ¿Y qué ocurre con Agar? Agar no resiste el tema, ¿no? Agar no se humilla, tal vez le puede haber pedido perdón a la señora, pero sea como sea, la mujer decide escapar. Y aquí, hermanos, entramos a una historia tremendamente maravillosa en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Bien, tenemos aquí entonces la historia en este punto. Abraham se desvincula del problema. Sarai toma en sus manos la justicia, aflige a Agar. Y Agar dice: me voy. Y se escapó. No, no le avisó a Abraham, no le avisó a Sarai, ella se escapó. Solamente huyó de su presencia, de la presencia de su señora. Se escapó. ¿Qué habrá pensado Abraham? No sabemos ni necesitamos saberlo. ¿Habrá estado alegre Sarai al saber esto? ¿O estuvo complicada porque dijo: wow,
la afligí mucho y se fue, y, y al final nos quedamos de nuevo sin heredero. ¿Ya? No sabemos nada de eso. Lo único que sabemos que Agar escapa. ¿Qué siguió ocurriendo ahí en el campamento de Abraham? No tenemos ni idea. Pero sí aquí miren, y aquí está lo maravilloso. Dios se enfoca en Agar. Esto es maravilloso. Se enfoca en una mujer. Eso de que Dios es como casi antimujer en el Antiguo Testamento. La cultura era antimujer. ¿Sí? Eso quiero dejarlo claro. Las culturas eran antimujer en estos tiempos. ¿Y las culturas venían de dónde? De hombres que no tenían una relación con Dios. Venían de una, no de una generación, sino de una degeneración de los descendientes de Noé. ¿Sí? Con Noé se repobla la tierra y en la repoblación de la tierra el ser humano termina alejándose del Dios verdadero y comienza a tener sus propios dioses. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema de Nimrod? Como él fue tan importante en toda esta descarrío, si usamos esta palabra evangélica, se descarriaron y vemos hoy día una cultura, ya en este tiempo, culturas absolutamente politeístas, absolutamente contrarias al Dios único y verdadero, a Jehová, a Yahweh, ya, al Dios de Israel, al Dios de Noé, al Dios de Set, al Dios de Enoch, una cultura absolutamente lejana de Dios. Entonces, tenemos que entender que las culturas, cuando se alejan de Dios, se vuelven culturas absolutamente desequilibradas. Y estas culturas, la mayoría eran culturas antimujer. ¿Sabían, mis queridos hermanos, que incluso hay unas cuantas generaciones antes de Jesús y también después de Jesús, habían rabinos de la religión judía que tenían el pensamiento que la mujer era como una cosa? Creo que una vez lo compartí en uno de nuestros estudios, ¿no? Habían rabinos que oraban y daban gracias por tres cosas. Y una de esas tres cosas le decían, gracias Señor porque no me hiciste mujer. Hermanos, las mujeres no tenían poder para ser testigos. ¿Sí? El testimonio de una mujer no valía. En el tiempo de Jesús la cosa era tan seria que cuando Jesús estaba sentado y escribiendo en el piso, le trajeron a una mujer adúltera. ¿Cierto? ¿Se recuerdan de esa historia? Le trajeron a una mujer adúltera. ¿Y qué dijeron los hombres? Fue, voy a usar esta palabra chilena, fue pillada. ¿Ya? Fue sorprendida en el mismo acto, maestro. Y la ley dice que la tenemos que apedrear. ¿Decía eso la ley? Sí. Decía que la mujer adúltera tenía que ser apedreada. Pero aquí vemos la cultura antimujer. Porque la pregunta es, ¿y mi compadre? ¿Sí? La ley dice que los dos adúlteros deben morir. Y si ellos dicen que la mujer fue sorprendida en el acto mismo, significa que también estaba el hombre ahí. ¿Dónde está el hombre? ¿O no? O sea, nos damos cuenta el énfasis antimujer. ¿Se dan cuenta? Las culturas alejadas de la voluntad de Dios son antimujeres, no el Dios creador. Porque el Dios creador creó al hombre y a la mujer. Dios puso en la mujer también su imagen, no solo en el varón. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Sí, eso es, hermanos. Y no es que algo que el hermano Pablo es profeminismo. No, nada de eso. Es lo que la escritura nos enseña. Eso es lo que la escritura nos enseña, ¿no? Y creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen. A su imagen los creó a los dos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que ambos tenían la bendición de Dios, que juntos iban a enseñorearse. ¿Sí? ¿Y cuándo viene esto de que el hombre se va a enseñorear de la mujer? Eso viene después de la caída. Es una de las consecuencias de la caída. ¿Ya? Pero eso afectó a hombres y a mujeres. Por eso hoy día
¿sí? Tristemente en muchos matrimonios está la pelea, ¿quién es el que manda? Pero en el principio no era esa la idea. Los dos eran compañeros y la mujer sabía que primero había sido creado Adán, ¿sí? Y que por lo tanto ella era la ayuda idónea. Y al decir ayuda idónea era la parte indispensable para que él pudiera, el complemento indispensable para que él pudiera cumplir el propósito de Dios. Pero nunca la mujer iba a decir, no, yo estoy primero. No. Iba a mirar a su esposo, ¿sí? Como el primer creado, por lo tanto, yo te voy a apoyar en todo lo que tú vayas a hacer. Y el hombre decía, y gracias por tu incondicional aporte a esta causa que no es mía ni tuya, sino es de Dios. Había una perfecta comunión entre ellos. Después del pecado quedó la hecatombe, ¿no? La hecatombe. ¿Ya? Por eso hablamos delante de la bigamia de la Mec, porque eso es denigración a la mujer. ¿O no, hermanas? ¿No es denigrante para una mujer que el hombre tenga dos mujeres? Por supuesto. No es lo que no es la voluntad de Dios. Y es denigrante para el hombre que la mujer tenga a otro hombre. Y más que denigrante, es absolutamente pecaminoso ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó uno para el otro. Uno y uno. No uno, dos o dos y uno. Entonces, esa es la idea de la palabra de Dios. Ahora, la mujer, vuelvo al punto. Dios nunca ha sido antimujer. Ahora dentro, esto no tiene nada que ver con, no quiero que nos metamos en el tema. Pueden haber pastoras, pueden haber apóstolas, pueden haber, no, no, no me voy a meter en ese tema. Ya, no me meto en ese tema porque no es nuestro tema. Lo que sí es nuestro tema es entender que Dios en su perfecto, bueno, todo eso tiene una respuesta en la escritura, ¿ya? Tiene un perfecto orden Dios, ¿ya? Y ese orden está claro en 1 Corintios. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Pero aún eso, ser cabeza no significa que el que manda o el que sea señor del otro, porque esa no es la relación entre Dios y Cristo. Es una relación de amor, ¿sí? Es una relación de cobertura, de protección, ¿no? Y el que está abajo con el que está arriba de una sujeción en amor. ¿Ya? Todo tiene un orden, hermanos. Pero volvamos aquí a nuestro punto. Lo que tenemos que entender es que el Dios del Antiguo Testamento, no, que es el Dios creador, el único que existe, ¿no? Es un ser que no es antimujer. Y aquí se manifiesta de una forma tan linda, hermanos. Tan linda. Miren, seamos sinceros. Agar era esclava. ¡Caramba! ¿Cómo se le ocurre despreciar a su señor? Un par de guascazos y listo. ¿O no? Listo. Y damos en la espalda para que no le afecte la guatita con el bebé, ¿sí? O abajo en las pantorrillas, bien. Una buena paliza a la rebelde Agar, ¿no? Y listo, se soluciona. Sin embargo, Agar se escapa, ¿ya? Obviamente, porque Sarai la estaba afligiendo, y con justa razón, ¿ya? Por lo tanto, era una esclava, hermanos. O sea, ¿para qué perder tiempo con ella? Sin embargo, Dios, nuestro Dios, se preocupa de Agar. Ay, que el Señor se preocupa de Agar, porque ahí venía Ismael, Ismael era ser importante. No, 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 no. Dios se preocupa de Agar, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre con Agar? Agar se escapa, ¿y qué se le aparece? Dice el versículo 7, seguimos en el capítulo 16. Y la halló el ángel de Jehová. ¿Sí? La encontró Agar. Ah, el ángel, sí, un ángel. Ah, está bien. El Señor estaba preocupado de otras cosas, así que un ángel que pasaba por ahí se encontró con Agar. No, no, no. Aquí hay un personaje de los personajes misteriosos del Antiguo Testamento. Y decimos misterioso, recuerden que en nuestro estudio lo he compartido, también lo compartimos con la amada iglesia allá en Jehová Jireh. Misterio nos referimos no a eso oculto, a eso tenebroso, a eso esotérico, no, misterio es sencillamente aquello que no logramos entender completamente. Dios en este sentido sigue siendo un misterio para nosotros, porque hay muchas cosas que no entendemos, ni comprendemos, ni logramos abarcar de Él, en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, este personaje entra en ese concepto de misterio, ¿ya? ¿Misterio en qué sentido? De que en el Antiguo Testamento este personaje se manifiesta de una forma tremendamente especial.
Y saben, aquí se ve clarito, se ve clarito. Entonces, lo primero, ¿cómo Dios, porque vamos a ver que Dios es el que lo hace, se preocupa de una mujer esclava, ¿sí? Egipcia, más encima. No era de la sangre de lo que iba a ser la descendencia de Abraham. Y sin embargo, Dios se preocupa de ella. Dios está interesado en ella. Así que se manifiesta en pro de Agar. Por supuesto, pensando también en todo lo que iba a acontecer más adelante. Así es nuestro Dios. Pero aquí vuelvo a decir, aparece, dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, miren qué lindo, este ser especial, aquí llamado el ángel de Jehová, entra en conversación con Agar. Y le dijo, versículo 8, Agar, sierva de Sarai, la conoce, ¿no? ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ya. El ángel está diciéndole a Agar lo que tiene que hacer. Le dijo, versículo 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. No sé si les suena algo esta frase, ¿no? ¿A qué? ¿Nos suena a Abraham? Es como una repetición de la promesa de Abraham. Tu descendencia no podrá ser contada a causa de la multitud. Esto es lo que el ángel de Jehová le está diciendo a Agar. Vamos primero, ¿cierto? Lo que está diciendo el ángel. Además le dijo el ángel, versículo 11, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, ¿ya? Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Aquí está lo glorioso y lo misterioso. Permítanme leer algunas otras versiones, que es interesante siempre leer algunas otras versiones. Ya, Génesis capítulo 16, sí, ahí está en el versículo 13 que estamos leyendo. Miren, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. ¿Sí? ¿Clarito como el agua? Espero que sí, ¿no? En esta versión, ¿cierto? La Biblia de América. Es una versión evangélica, ¿ya? Así que no hay que tenerle miedo a esta versión, ¿ya? Clarito. Llamó el nombre del Señor que le había hablado. Agar, según nuestra Reina Valera, según la Biblia de las Américas, ¿quién le había estado hablando? ¿Quién era? El Señor, Jehová. Pero en los versículos anteriores, ¿quién le estaba hablando? ¿O quién se identificó? ¿A quién identificamos? El ángel de Jehová. Entonces, déjenme leer otra versión, la Biblia textual, por ejemplo. Y llamó el nombre de Yahvé o Yahweh, quien hablaba con ella. Otra versión, versión internacional, como el Señor le había hablado, a Agar le puso por nombre el Dios que me ve. ¿Se dan cuenta? Está clarísimo. Está clarísimo. Cada versión representa lo mismo porque es exactamente lo que dice, ¿sí?, la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Quién había hablado, hermanos? Volvemos al punto. ¿Quién había hablado con Agar? Según el versículo 13, Jehová, Dios. Pero en el versículo 7, del versículo 7 al versículo 12, se identifica con este personaje, el ángel de Jehová. Miren, ¿se recuerdan del famoso salmo que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? El ángel de Jehová, ya, muy bien. La expresión ángel de Jehová, y esto para los que estuvimos en el principio de nuestros estudios, cuando estudiamos la grandeza de Dios, ¿se recuerdan? Y vimos el tema de la triunidad de Dios, entramos y examinamos en la escritura este personaje. Yo voy a hacer solo un resumen, ya, porque si alguien que no ha estado y que está interesado, puede buscar en los estudios anteriores, especialmente conociendo a Dios, que ese es como el resumen de todo lo que fue la primera parte.
Y ahí estudiamos, ¿sí?, este personaje tremendamente maravilloso y misterioso, ¿ya? Y solamente yo voy a acotar algunos puntos que son importantes para entenderlo. Primero, el término ángel. El término ángel significa mensajero, hermano. Por lo que tanto aquí sería literalmente el mensajero de Dios, ¿sí? Aquel que se presenta en nombre de Dios, ¿ya? O el representante de Dios. Esa es la idea de ángel de Jehová. Pero en el Antiguo Testamento encontramos, ¿ya?, versículos donde se habla del ángel de Jehová, hablando claramente de un ser creado, un ángel común, un mensajero común. Pero hay partes donde se habla de un ángel de Jehová que es especial. ¿Y cómo sabemos que es especial? Por el contexto. Y en el contexto se nos dice que este ángel de Jehová especial habla en nombre de Dios en primera persona, como diciendo: yo soy Jehová, no soy un mero representante, soy Jehová mismo, pero que me estoy apareciendo a ti, ¿sí?, como un mensajero representando a Dios. Entonces habla en primera persona, y en algunos casos habla de tal manera en primera persona que ni menciona a Jehová mismo. Y este es uno de los casos, aunque en el versículo 11 menciona a Jehová. Pero en la conexión que hace con el versículo 13 queda clarito. Versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Está hablando de Jehová, pero como que la escuchó. Sin embargo, en el 13 dice que quien está hablando con Agar es Jehová. Es interesante que Jehová habla de sí mismo en tercera persona, diciendo, por ejemplo, ¿ya?, y Jehová hizo descender fuego de Jehová. ¿Sí? Veámoslo. Nos vamos a adelantar un poquito, pero vamos a ir, ¿ya? En el capítulo 19, donde está la destrucción de Sodoma y Gomorra, capítulo 19, versículo 24. Miren la forma en que Jehová se expresa, ¿ya? Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. Aquí se nos dice que Jehová hizo descender fuego de Jehová. Es eso que para nuestro español no tiene sentido, porque tendría que haber dicho: Jehová hizo descender fuego de sí mismo, ¿no? O Jehová hizo descender fuego. Pero el lenguaje nos quiere mostrar, ¿sí?, esas imágenes no nítidas de dos personas que comparten la divinidad. Es como sale en el Salmo que cita el Señor Jesucristo, el Salmo 110. Dijo Jehová, ¿cierto?, a mi Señor. Vamos allá al Salmo, este Salmo tremendamente mesiánico. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mí, Señor. Jehová a mi Señor. El otro título que se le daba a Jehová era Señor. Aquí no está hablando de mi rey, está hablando de alguien superior. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David está diciendo, David era rey, y está diciendo David: Jehová dijo a mi Señor, al Señor de David. Y eso es lo que toma el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, versículo 41. Mateo 22, 41. Dice: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó. Y les preguntó diciendo: ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: hijo de David. ¿Sí? Bien. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mí, Señor. ¿Se dan cuenta? En el Nuevo Testamento cambia Jehová por Señor, porque en el tiempo de Jesús ya no se les llamaba Yahweh ni Jehová, se les decía Señor. Ya los judíos no pronunciaban el nombre de Jehová. Entonces a Jehová se le llamaba Señor. Por eso hay algunas traducciones que en el Antiguo Testamento también suprimen el nombre Jehová y llaman Señor. En delante vimos el caso de la Biblia de las Américas. Y aquí Jesús está diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo mismo que leímos en el Salmo
110. Dos personajes, dos personas, pero en un estatus divino. ¿Entendemos la idea? Bien, volvamos. Así como en Génesis 19 dice, y Jehová hizo llover fuego, ¿sí? De parte de Jehová, el ángel que está hablando, este ser que está hablando con Agar, le dice, yo te voy a multiplicar. Y esto es lo interesante de este personaje. Está hablando en nombre de Dios, está haciéndose acreedor de algo, de una bendición a Agar, y es que dice, multiplicaré. Y cuando menciona a Jehová, solo lo menciona para decir que Jehová lo escuchó. O sea, perfectamente compatible con esa idea de que Jehová hizo descender fuego de Jehová. ¿Ya? Y esto se finiquita en el versículo 13, valga la redundancia. En el versículo 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Hermanos, este ser celestial que se le aparece a Agar, vuelvo a decir, le promete directamente en primera persona que va a multiplicar su descendencia, ¿ya? Le ordena que vuelva donde Sarai, que se sujeta a ella, y más encima le da el nombre al hijo que va a concebir. Todo esto lo hace este ser misterioso, llamado ángel de Jehová. Volvamos al punto del nombre, ángel. Para nosotros, ángel es un ser creado, ¿ya? En el libro de Hebreos dice que los ángeles son espíritus creados por el Señor. Pero cuando nosotros entendemos el término ángel, tenemos que siempre relacionarlo con mensajero, por lo tanto, un representante de Dios en ciertas situaciones. Y aquí en el contexto entendemos que este ángel no se refiere al ángel creado, sino un representante de Dios, porque eso significa ángel, ¿ya? Literalmente, mensajero. Paréntesis, hermanos. Cuando a nosotros se nos viene la palabra ángel, yo toda mi vida, para mí, ángel, un ser resplandeciente con alas, ¿no? Y con una bata blanca, así como las que usamos cuando nos bautizamos, ¿ya? Es así como se me viene a la mente los ángeles. Pero la palabra ángel significa mensajero, ¿ya? Mensajero. Por lo tanto, puede ser cualquier manifestación de Dios que se manifiesta, valga la redundancia, como un representante de Dios en una situación particular. Y el ángel de Jehová, en el contexto, se manifiesta entonces como una manifestación directa de Dios. Eso es lo misterioso de este famoso ángel de Jehová. Y aquí, hermanos, es uno de los pasajes más potentes. Quisiera volver a hacer énfasis, cierro el paréntesis, porque el ángel está hablando como Dios. El ángel no está diciendo, miren, Jehová te manda a decir, no. Entonces no está hablando como un mero mensajero, está hablando como un representante directo de Dios. ¿Ya? Directo de Dios. Y le habla con ella, y vuelvo a decir, perdonen, hermano, volver a insistir, pero es que es tan importante que se nos quede la cabecita. El versículo 13 dice que el que estaba hablando con Agar era Jehová mismo. El contexto nos está diciendo que este ángel, este mensajero de Dios, este representante de Dios que estaba hablando con Agar, era una manifestación del Dios verdadero. No era un mero ángel como me lo imagino yo, creado con alitas, no. Aparte que la Biblia no siempre dice que los ángeles tienen alas, ¿no? Sencillamente se nos muestran como seres celestiales, nada más que eso. Los serafines, está clarito en la visión de Isaías, ¿ya? Pero diferente los ángeles en general. Así que aquí tenemos claramente una manifestación palpable de Dios, el ángel de Jehová, el representante de Jehová, de una forma tangible, está hablando con Agar. Y esto es lo maravilloso. Hablando con esta mujer, una sierva egipcia, y más encima rebelde a su señora, pero Dios ve la aflicción, Dios ve la aflicción de Agar, y esto es lo maravilloso, hermanos, porque en el versículo 11 al final dice, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Por qué entonces tantos seres humanos creen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios ajeno, no solo a la mujer, sino al dolor humano? No, Dios está pendiente de cada situación. Y está pendiente la situación de esta mujer rebelde que se había escapado, pero estaba triste. Y Dios ve la aflicción, escucha la aflicción de Agar
Y lo que está haciendo este personaje es diciéndole, vio tu aflicción Jehová, por eso lo estoy manifestando a ti. Qué lindo. Agar es la razón. Bien, pero hermano Pablo, también había una razón detrás de esto. Ni un problema. Sí, se acepta también. Pero Agar era un punto objetivo para Dios. Y esto es lo glorioso de Dios, hermanos queridos. Porque Dios tiene planes con nosotros, ¿o no? Claro. Pero esos planes no eximen el hecho de que Dios nos vea a nosotros en forma personal e individual. Y esto nos muestra Agar. Este es el Dios glorioso al cual servimos. ¿Sí? El Dios que es nuestro Padre siempre se manifestó de una forma, ¿sí? De una forma personal y maravillosa. Y más encima, vuelvo a decir, como lo vimos nosotros mismos, lo descubrimos, le promete este ser especial, que luego descubrimos que Jehová mismo, manifestado a través de este ser, ¿ya? Palpable en el sentido que lo escuchó, lo más probable es que haya visto su figura, ¿ya? Porque luego Agar, ¿qué dice? Lo dice en el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová con quien ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. De alguna forma Agar logró verlo. Ahora alguien podría decir, ah, que vio un poder, una luz. No importa, pero lo vio. Agar no solo lo escuchó, sino que palpó por sus oídos y por su vista la manifestación de Dios. No cara a cara. Sabemos que Dios jamás, ningún ser humano ha visto a Dios. Eso lo tenemos claro, ¿no? Sino que la manifestación de Dios. Entonces, Dios está pendiente de Agar, de Agar. Qué lindo es nuestro Dios, hermanos. Ya, es muy lindo nuestro Dios. Ya. Y le promete que le va a multiplicar, que la descendencia sería multiplicada de Agar al mismo nivel de que su Señor, ¿sí? Y el Padre del que está por nacer, que es su Hijo también. La misma promesa. No tenemos ni idea si Agar sabía lo de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. No sabemos, ¿ya? Pero Dios le dijo a Agar que sería también su descendencia incontable. Vamos a ver la reacción de Agar de nuevo en el versículo 13 para continuar. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, ya. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, que significa que Agar obedeció a Dios y volvió y se sujetó a su señora y llegó el momento del parto y tuvo justamente a un hijo, varón, y le puso Ismael, ya, Abraham le puso Ismael, porque sin lugar a duda Agar le contó a Sara y le contó a Abraham lo que había acontecido, y Abraham entendió que había sido Dios mismo el que se le había manifestado a Agar, ya, y le pusieron Ismael, que significa Dios oye, ya, Dios escucha. Ya, lindo nombre, Ismael. Ahora también sabemos la historia de Ismael, que claramente los árabes dicen que él es el padre de ellos, ¿no? De todas las tribus árabes que hay. De hecho, en la religión coránica, islámica, el verdadero hijo, el hijo legal de Abraham, es Ismael y no Isaac. Isaac ellos invierten, ¿sí? Para nosotros es Isaac el legal, ¿ya? Y ellos lo invierten. Ismael es el legal, Isaac no es el legal, ¿ya? Porque sabemos que Ismael, en la palabra de Dios aquí en la Biblia, Ismael no es el 100% legal, porque es solo hijo de Abraham, no de Sara, no del matrimonio. Así que aquí tenemos naciendo a un niño que impactaría el futuro de la humanidad. ¿Ya? Y si está en lo correcto lo que creen los árabes, que Ismael es el padre de ellos y que ellos todos vienen de Ismael, entonces vemos que los descendientes de Ismael siguen impactando el mundo. ¿Ya? Y ay, cómo lo están impactando, hermanos. Están avanzando de una forma tremenda, ¿no? Francia, España, Alemania y otros países están vueltos locos con el tema de la migración y que todo partió como inmigración, ¿sí? Pero la inmigración
no solo era inmigración social, fue una inmigración socio-religiosa, porque a medida que ellos iban entrando a los países, ellos no iban a adoptar la religión del nuevo país, ni su cultura. Ellos continuaron viviendo sus culturas religiosas al punto de que han impactado estos países con su religión, el Islam. Y muchos de ellos, ¿sí?, han jurado que transformarán cada país donde llegan en un país musulmán, ¿sí? Y aquí es donde entra el tema del islamismo o de los musulmanes. Y es algo que como hijos de Dios tenemos que tener claro, hermano, ¿ya? Nosotros no estigmatizamos a nadie, ¿ya? No juzgamos a nadie, ni por ninguna creencia, ni tampoco por la religiosa. Nuestro trabajo no es juzgar a nadie. Lo que sí tenemos que juzgar son las enseñanzas de otras religiones. Juzgar en el sentido de qué, no de condenar directamente, sino de discernir si son buenas o son malas. Y luego condenarlas en el sentido de que no pueden entrar a ser parte de lo que nosotros creemos, ¿ya? Y todo lo comparamos con qué? Con la palabra de Dios, que es la Biblia. Y entendemos que el islamismo no es solo una religión, ¿sí?, que atenta en contra de la cultura occidental, a lo cual muchos le tienen terror a esto, lo que está pasando, y saben mucho a qué es lo que se viene, ¿no? Pero nosotros como cristianos, los árabes, los musulmanes siguen siendo personas que necesitan conocer a Jesucristo. Tenemos que seguir orando por los hermanos que trabajan con ellos, que les llevan el Evangelio. Ahora, los musulmanes llegaron a Europa, ¿sí? El problema es que en Europa la iglesia de Cristo está deshecha. Años y décadas que la iglesia evangélica o protestante en Alemania, en Francia, en Italia, desapareció. No hay ninguna influencia cristiana poderosa. Y hay iglesias, pero que son todas iglesias pequeñas, que sería maravilloso que fueran iglesias poderosas que pudieran evangelizar a los islamitas o a los musulmanes. Pero no ocurre eso. Podría estar ocurriendo, pero a muy baja escala. Bien, volvamos a Ismael. Ismael es el padre de ellos. Y hoy día vemos entonces como el tema de lo que Dios le prometió, ¿sí? Este ser misterioso, el ángel de Jehová, el representante de Jehová, o sea, Jehová mismo manifestado, ya, de una forma palpable, que lo que le prometió a Agar se cumplió al pie de la letra. Una descendencia incontable, ¿sí? Incontable. Igual que la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero hay una diferencia entre la promesa que Dios le hizo a Abraham y la que le hizo a Agar. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que la promesa hecha a Abraham es una promesa que no solo abarca lo consanguíneo, ¿sí?, sino también tiene alcance espiritual. Porque, mi querido hermano, yo no tengo ni una pizca de judío, ¿ya? Yo creo que si me hiciera esa cuestión del escáner de genética, ando por cualquier lado, menos por Israel. Eso de que las pasadas de rollo, de que, no, ¿sabes qué, hermano? Yo estoy seguro que soy de una de las 10 tribus perdidas de Israel. Ando por ahí entre Dan, Aser, Neftalí, entrándole por ahí por Simeón, ¿ya? Pero sé que por ahí anda algún gen por aquí dando vueltas. No, hermano, yo ni me paso el rollo, ni tampoco me interesa saber. Yo soy más gentil que los porotos, como diría un chileno. Ah, no, bueno, eso sería más chileno, eso, más chileno que los porotos. Bien, soy totalmente gentil en el sentido que no soy judío, ¿ya? Sin embargo, soy hijo de Abraham, soy descendiente de Abraham, ¿sí? No de forma consanguínea, sino por la fe. ¿Entendemos la idea? Y en ese sentido, la descendencia de Abraham es incontable por el lado de lo consanguíneo, porque el pueblo de Israel creció tanto y luego que fue esparcido, ¿cierto? Fue como una siembra a través de todo el mundo y hoy día en casi todos los países hay descendientes de Israel, ¿sí? Se habla, por ejemplo, judíos alemanes, judíos italianos, judíos chilenos, judíos argentinos, ¿no?
o israelitas, ¿cierto? O la sangre judía, ¿no? Es como se les llama típicamente, ¿no? Por todas partes. Pero se suma la descendencia espiritual de Abraham. ¿Ya? En Romanos, leo, esto es muy conocido, Romanos 4, donde se menciona a Abraham, porque no por el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, miren, sino por la justicia de la fe, ¿ya? Por la justicia de la fe. Versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, de Israel, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Así que, hermano, Abraham también es padre de usted, en el sentido de que somos herederos de la promesa que Dios le dio a él en fe y por la fe. Entonces, la descendencia de Abraham alcanza lo físico, lo sanguíneo, pero también alcanza lo espiritual. La descendencia de Agar, no. La descendencia de Ismael, no. La descendencia de Ismael, la promesa de Agar, solo abarca lo sanguíneo, descendientes sanguíneos de Agar y de Ismael. Porque la salvación no viene por medio de Ismael, viene por medio de Isaac. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, una de las tribus Judá, el Mesías, nuestro precioso y amado Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que la descendencia prometida a Agar es maravillosa y se cumplió. Vuelvo a decir, lo vemos hoy en día con las tremendas, ¿cierto?, naciones árabes y todos los conflictos que están produciendo hoy en día, ¿no? Sin embargo, la promesa de Abraham es superior sin lugar a duda. Queridos hermanos, resaltar lo siguiente. Abraham y Sarai, pero especialmente Abraham, y aquí vuelvo a lo que al principio hice mención, pero que ahora lo quiero desarrollar un poquito más, la realidad del reino de Dios es suprema, es sobre lo que es la cultura. Y culturalmente no era malo, no era pecado, no era anticultura el hecho de que Abraham tomara a Agar. Pero Dios le había prometido a Abraham un hijo suyo. Y aquí Sarai, por la desesperación de su corazón, toma una determinación. Aquí no hay preguntas a Dios, no hay un ¿será tu voluntad, Señor? No hay un ¿será el propósito de Dios? ¿O será mejor que sigamos esperando? No, aquí hay una Sarai desesperada, triste, afectada emocionalmente, que decide tomar una determinación. ¡Wow! Que se parece a nosotros. ¿Cuántas veces hemos tomado determinaciones emocionales? Recordemos que las emociones Dios nos las dio, ¿cierto que sabemos eso? Dios nos dio nuestras emociones, pero recordemos que nuestras emociones fueron afectadas por el pecado, como todo nuestro ser, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto. Y muchas veces nuestras emociones no las sujetamos al Señor. El fruto del Espíritu, ¿sí?, no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo actuando, como dicen muchos, en nuestro carácter, ¿no? Pero si vamos un poquito más allá, actuando en nuestras emociones. El fruto del Espíritu es sujeción de nuestras emociones humanas al Espíritu Santo. De tal manera que el fruto del Espíritu se revela a través de estas virtudes. Y si ustedes se dan cuenta, si no todas ellas, la mayoría tienen que ver con lo que nosotros hoy día entendemos por emociones. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe en el sentido de fidelidad, ¿sí?, el dominio propio, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Emociones. Pero nosotros sabemos que al ser fruto del Espíritu, no son meras emociones,
es lo que el Señor produce en nosotros, es la obra del Espíritu en nosotros, es el fruto del Espíritu, no es nuestro. Y todos ellos tienen que ver con nuestras reacciones emocionales, ¿sí? Un ejemplo, salió el vecino, me subió y me bajó, y yo sé que ustedes a qué se refieren, a qué me estoy refiriendo, ¿no? Me insultó hasta que se cansó. ¿Y qué es lo que viene? Mi emoción, ¿no? Y viene como el río, como las presas las represas que han abierto en este tiempo, ¿no? Sí, hemos visto esas represas porque se están llenando, entonces tienen que abrir. Y wow, esa agua impresionante, cómo baja con tanta fuerza. Wow, tremendo. Ya se me llegan a ver los pelos solamente imaginarme esa agua poderosa. Y así viene, por afuera, y viene a desbandarse la emoción de la rabia, la emoción, ¿cierto?, del rencor, de la ira, y voy a reaccionar en contra del vecino que me acaba de insultar. Estoy dando un ejemplo, sí, solo un ejemplo. ¡Guau! Y ahí es donde ¡puc! Algo ocurrió. Un golpe eléctrico, ¡pum! El fruto del espíritu. ¿Sí? ¿Y el fruto del espíritu manifestado en qué? En amor, en dominio propio y en paciencia. Con esos tres nada más tenemos. Y viene el Espíritu Santo, nos golpea en la conciencia, nos golpea en el corazón, actúa y nos recuerda que somos hijos de Dios y que no puedo reaccionar ante él, ante ella, como yo reaccionaría sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso significaría que estoy ofendiendo al Dios que habita en mí. Estoy golpeando esta relación de Dios conmigo. Entonces, vengo y reacciono, ¿ya? Al final, no porque yo quiera, sino porque el Señor, por medio del fruto del Espíritu, me seduce, como diría Jeremías, ¿no? Para atragantarme todo y termino reaccionando bajo la sujeción de mis emociones al Espíritu Santo. ¿Entendemos la idea? Hermano, puse un ejemplo nomás, ¿cierto? Porque esto se aplica, hermanos, se aplica de repente en las iglesias, ¿no? Más de algunos hemos experimentado algo en nuestra iglesia. No, en nuestra iglesia que estamos hoy en día, porque gracias a Dios, están re bonitas las iglesias. Bueno, las que conozco, ¿no? Pero puede darse, ¿o no? Puede darse que algún hermano en algún momento sea ese hermano, esa hermana, que por más que lo masco, no me lo puedo tragar. Lo puro lo rumeo nomás. Lo rumeo, lo rumeo, lo rumeo. Porque no me entra aquí baja, no hay caso. Y le digo, Señor, tú sabes que he hecho todo lo posible, he ayunado, no hay caso, ¿no? Puede darse. Un pastor viejito decía, hermano, el Señor deja a los hermanos conflictivos en la iglesia porque sirven como piedra para, ¿no? Y daba el ejemplo de las piedras en un río, ¿no? ¿Cómo están las piedras en un río caudaloso? Están pero así suavecitas, ¿no? ¿Y por qué? Porque unas con otras. Así decía, pura sabiduría, ¿no? Pura sabiduría, porque es la pura verdad, hermano. Esos hermanos conflictivos, esas hermanas conflictivas dentro de la iglesia, ayudan a que nuestros caracteres sean forjados, a que nuestras emociones sean forjadas. Lo más glorioso, a que el Espíritu Santo pueda seguir manifestando aquellas, ¿cierto? Ese dominio, ejercer ese dominio suyo por medio de su fruto sobre nuestras emociones desbandadas. ¿Cuántos dicen amén? Cosas como esa, en los trabajos, en el día a día. El fruto del Espíritu Santo tiene que ver con esto, con las emociones. Cuando nosotros tomamos decisiones basado en nuestras emociones, tendemos a cometer errores. Sarai actuó basado en sus emociones, ¿sí? Y aquí está el problema de Sarai. El problema de Sarai no está en que ella tomó una determinación, que el plan en sí fuera maligno, fuera malintencionado o fuera una ofensa cultural, porque nada de eso tenía. El problema con Sarai, que ella decide hacer algo basada en sus emociones que estaban afectadas, que estaban golpeadas. ¿Entendemos la idea, mis hermanos, hermanas? Ese fue el error de Sarai. Culturalmente no había ningún problema, pero el tema de tomar una determinación basado en sus emociones, y a esto se suma ¿qué? De que no le pregunta a Dios, y le da esta opción a su esposo, y aquí entra
el esposo. ¿Qué hace Abraham? Abraham dice, no es problema, la cultura no nos impide, tal vez sea la voluntad de Dios, pero Abraham tampoco pregunta a Jehová. ¿Por qué? Pero, y en este sentido, perdonen mis queridos hermanos, pero tengo que ser sincero, Sarai no tenía una directa relación con Jehová. ¿Quién la tenía? Abraham. Abraham tenía esa conexión con Dios. Abraham hablaba con Yahweh. Abraham hablaba con el Señor. ¿Sí? De hecho, después, a través del Antiguo Testamento, una, dos, tres veces se habla que Abraham era amigo de Dios. No se dice eso de Sarai. Y tal vez suene que yo estoy excusando a Sarai, pero no es que yo la estoy excusando, sino que la evidencia está clarísima en que Abraham era el que tendría que haber dicho, espera, Sarai, déjame hablar con Dios, ¿no? Y tal vez sea la voluntad de Dios que sigamos esta idea tuya, que es culturalmente aceptable, pero preguntémosle a Dios. ¿Pero qué hace Abraham? Obedece a la voz de su mujer sin cuestionar nada. Y aquí está el error. ¿Entendemos la idea, mis hermanos queridos? Vuelvo a decir, hoy en día nosotros podemos cometer errores que no son cosas malas en sí. Podemos tomar determinaciones que no son dañinas en sí, pero porque nosotros las vemos como no malas, pero no tenemos idea y no entendemos que hay determinaciones que tomamos, aunque sean buenas en apariencia, que van a repercutir de forma negativa en nuestro futuro, porque la determinación que yo tome aparentemente no es mala, pero hay un sinfín de factores que se van a mezclar con mi determinación y pueden dar como resultado un pésimo resultado. Eso es lo que ocurre aquí. El problema no es cultural, no era malo, pero la pregunta es, Abraham, ¿le preguntaste a Jehová? ¿Tenías ese acceso al Señor? ¿Por qué no le preguntaste? ¿Por qué dijiste inmediatamente amén a la mujer? Y de ahí donde salen algunos agujas, ¿no? Que dicen, tal vez ya le gustaba la garpa, la encontraba medio atractiva. Pero todo eso es mera especulación. Si aquí el problema, ¿cuál es el problema? En lo que está explícito. ¿Entendemos, hermano? Eso de que no, que ya le gustaba. Esos son inventos nuestros. Pero lo que está claro en la escritura, que Abraham dijo sí a Agar claramente sin preguntarle a Dios. Y eso trajo serias consecuencias. Aquí hay una tremenda enseñanza para nosotros, hermanos queridos. Y la enseñanza más potente es que el Dios supremo, el único Dios que existe, el ser incomparable, que es nuestro Dios, nos ha abierto el acceso a Él. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, porque aquí está lo maravilloso, ¿ya? Hermano querido, aquí está lo maravilloso. Usted y yo estamos en la misma posición de Abraham, no en el de Sarai, no en la posición de Sarai. Sarai no tenía comunicación con Dios directa, usted y yo sí. Y gloria a Dios, porque aquí no hay diferencia entre hombre y mujer. Porque la misma condición ante Dios la tiene nuestro querido pastor Raúl y nuestra querida hermana Elvira. No hay diferencia en que uno es mujer y hombre, no, todos tenemos acceso, todos somos sacerdotes y sacerdotisas del Señor. No hay ninguna diferencia entre hombre y mujer hoy en día en este sentido de tener acceso a Dios. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Es lo que la palabra de Dios nos dice? Es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que identificarnos con Abraham y entender que el problema, ¿sí? Recae sobre todo en Abraham. ¿Y qué problemita se trajo? Porque esto va a tener repercusión en el futuro. Mi hermana Miriam, por favor. Sí, una consulta. Si Dígame. no, ellos nunca le preguntaron al señor, Saraí actuó en forma impulsiva, emocional, y tampoco Abraham la atajó en lo que él ofrecía. Y aún así, ¿por qué Dios bendice este hijo que van a ser Ismael y dice que de ahí va a salir una gran nación? O sea, tuvo consecuencias, ¿cierto? Ese nacimiento, pero aún así
Dios le dice que vuelva donde su señora y Sí, sea sumisa, dice. Y cierto, le dice que será contada, su descendencia dice que no podrá ser contada a causa de la multitud. exactamente. Sí, ¿Por qué? sí, muy buena pregunta, mi hermana. Es más, dice que, cierto, este niño va a ser fiero, ¿ya? Y da una descripción de justamente lo que han sido los árabes a través de toda la historia, ¿no? Y aquí está, a ver, aquí está lo maravilloso, que gracias a la pregunta de mi hermana Miriam, me voy de nuevo a lo maravilloso que es este tema de que Dios trata con Agar, de que Dios ve la aflicción de Agar y trata con ella. O sea, lo importante que es para Dios cada persona. Porque dejamos claro, ¿no? De que Dios se fijó en Agar. Dijo, Dios ha mirado tu aflicción. O sea, estoy actuando, sí, en favor tuyo porque yo he visto tu aflicción, ¿ya? Y sé que esto es injusto en el caso tuyo, pero yo te voy a bendecir. Y aquí está el tema de mi hermana Miriam, de que el error que comete Abraham y Sarai, ¿ya? Porque es un error y tiene consecuencias. Dios, por el solo hecho de habernos dado libertad de acción, significa que Dios tiene que permitir muchas veces consecuencias de nuestras decisiones. Eso muestra que Él es Dios también, porque el único ser que tiene la capacidad de lidiar con todas las consecuencias de nuestras, ¿cierto? De nuestras decisiones sería un Dios absolutamente omnisciente, omnipresente y omnipotente. Porque yo tomo una decisión, ¿sí? Y esa decisión que yo tome, por más sencilla, va a terminar repercutiendo positivo o negativamente en mi medio, en mí y en mi medio. Un solo ejemplo. Si yo decido no dormir hoy día en la noche, ¿ya? Por diferentes razones, y al otro día tengo que salir a las 6 de la mañana a trabajar en mi camioneta, ¿no? Y decidí, ya, no dormir, vuelvo a decir, cualquier la razón, yo salgo y a las 8 me va a empezar a dar un sueño tremendo, ¿no? Y en algún momento me fui quedando dormido y produje un accidente. ¿Entendemos? Mi decisión, no importa la razón. Tal vez tenía que, hasta con razón, tenía que estudiar, tenía que hacer cosas y realmente no me podía quedar dormido, tenía que hacerlo. No importa, tomé esa determinación y esa determinación tomó y trajo consecuencias. Ojalá yo chocara con un poste y el único afectado fuera yo. Pero resulta que choqué con un solo poste y el único afectado fui yo, pero eché abajo el poste. Y eso significa que trajo otra consecuencia. Poste abajo significa que se cortó la luz, ¿sí? Y al cortarse la luz en ese sector, justo había una persona que tenía un elemento tecnológico por su salud y le afectó. ¿Entendemos la idea? Y esa persona le afectó su salud, ¿por qué? Porque se terminó la electricidad y tuvieron que partir soplados para el hospital para poder, ¿cierto?, darle electricidad a esa cosa tecnológica, ¿no? Un marcapaso, lo que sea necesario, y eso trajo como consecuencia eso. En ir, esa persona llegó allá apurado y resulta que iban a dejar entrar a otra persona, pero esa persona que estaba mal, no la dejaron entrar, ¿cierto? A última hora, porque venía esta persona con urgencia. ¿Se dan cuenta cómo una cosa produce otra? Esto se llama el efecto dominó, ¿no? ¿Han visto el dominó? O como le llaman algunos más filosóficamente, el efecto mariposa. ¿Qué tiene que ver esto con lo que mi hermana Miriam contó? El hecho de que nosotros tomemos determinaciones significa que Dios permite que esas cosas ocurran. Entonces, ¿por qué Dios bendijo igual a Agar? Y aquí está lo maravilloso. Porque Agar le hace justicia. O sea, perdón, Dios le hace justicia a Agar. Aunque Dios sabe que en el futuro van a haber complicaciones, que los hijos de Ismael van a tener problemas con los hijos de Israel. Es más, que Ismael tendría problemas con Isaac. Sin embargo, ¿sí?, el actuar de Dios bondadoso, ya, Él no lo reprime por las consecuencias que van a venir. Y es por eso que yo les decía que es tan bonito este pasaje, una por cómo Dios se manifiesta, ¿no? A través del ángel de Jehová, pero también es hermoso por la forma en que Dios actúa con respecto a Agar, ¿ya? Por lo tanto, ¿a qué nos está llevando el Señor? Que aquí directamente la culpable no fue Agar. Y aquí tenemos que ser honestos, y con esto voy terminando, hermanos queridos. Yo sé que no es que Dios quiera que nosotros juzguemos y apuntemos a Abraham, sino que aprendamos de esto. Sarai no tenía conexión con Dios, vuelvo a lo que estábamos hablando antes. Abraham sí. Usted y yo tenemos conexión con Dios. Por lo tanto, sería bueno aprender de esto, porque seamos realistas.
según cómo lo veo yo, como Dios lo está describiendo, justamente por lo que preguntaba mi hermana Miriam, Dios actúa en favor de Agar. Por lo tanto, es como que Dios está diciendo, Agar, tú no eres la directa implicada acá, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a actuar en favor tuyo, cuidándote. Si no, Dios no lo hubiera hecho. Entonces, es como que Dios nos está enfocando. Aquí el problema fue entre Sarai y Abraham, que tomaron una determinación que ellos pensaron que era la mejor, especialmente Sarai. Y que Abraham decidió aceptarla, pero todo sin preguntar a Dios. Y las consecuencias graves del futuro no son problema de Agar. Y hasta cierto punto tampoco de Sarai. Son consecuencias de Abraham. ¿Y por qué digo yo que no estoy jugando yo a Abraham? Porque yo estoy en la situación de Abraham. Y en mi vida he visto, al tomar ciertas situaciones y no preguntarle a Dios, que esas cosas han traído consecuencias a mi vida. Y yo no le puedo echar la culpa al Señor, fueron mis determinaciones. Pero Dios es bueno y es bondadoso en que aún en esas situaciones Él no me deja solo, me acompaña, me ayuda aún en las consecuencias de mis malas decisiones. Así que mi hermana Miriam, esa es la razón por la cual Dios continúa dejando que el proceso avance y de una forma tan especial bendecir a Agar. ¿Ya? Dios ve la aflicción de Agar y Dios es un Dios bueno y justo. ¿Ya? Consecuencia de eso, está la bendición hacia Agar para que Agar esté tranquila. Ya, vamos a ver más adelante que vuelve Agar a salir a la palestra con Ismael, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y siempre Dios preocupándose de Agar y de su hijo. Eso no hay duda. ¿Ya? Espero, mi hermana, mire que haya quedado más o menos clara la respuesta. ¿Ya? Amén. Gracias, pastor. Qué buena, mi hermana querida. Amados, tremenda enseñanza de Abraham, de todo esto a nosotros. Volvemos a ver una manifestación de nuestro Dios maravillosa, amorosa, bondadosa, comprometida con el hombre. Dios pactó con Abraham y hasta cierto punto aquí se puede decir que también pactó con Agar, ¿ya? No demandándole algo a Agar, sino sencillamente en su bondad, comprometiéndose con ella a través de una promesa tan tremenda como la que le hace a esta mujer, ¿cierto? Esta sierva de Sarai, esta egipcia, mamá del famoso Ismael.